Hola, muy buenos días. Eh, este es nuestro primer video tutorial. Yo estudio en la Universidad Peruana Unión. Actualmente estudio la carrera de Ingeniería de Sistemas. Mi nombre es Heiner Pasapasa. Y vamos a desarrollar un CRUD con Spring Boot y Java. Nuestro aplicativo se va a llamar Citas Médicas. ¿Ya? Y para ello pues tienes que tener un conocimiento un conocimiento básico de Java, que es una clase, el objeto, las herencias y paquetes. Siguiente sería programación orientada a objeto. Y también tienes que dar un fundamento conocimiento de las APIs, red, un método get, post y put, delete. También un conocimiento básico de gates. Si no tienes, vamos a aprenderlo juntos. Y manejo de Postman. Y finalmente debes tener un conocimiento básico de bases de datos relacionales, las tablas primary key y foráneas. Nuestro objetivo es que este proyecto pueda enseñar a construir un conocimiento de una gestión de médicas desde cero. Utilizaremos Java y Spring Boot y vamos a enfocarnos para poder implementar operaciones básicas como es crear, leer, actualizar y eliminar, que son conocidos como CRUD, y esto lo vamos a verlo más adelante. Y también vamos a aprender conceptos básicos de CRUD, también conexión a proyecto, conectar un proyecto Java con una base de datos MySQL para poder almacenar la información que nosotros vamos a hacer en este momento. Y para preparar el desarrollo del ambiente necesitamos instalar algunos programas para poder continuar. ¿Ya? Uno de ellos debe tener instalados Java Developer Kit JDK. Este tiene que haber instalado ya en tu máquina. Y si no tienes, vamos a instalarlo. Aquí tienes el URL directamente la página oficial donde puedes instalarlo y descargarlo. Ahora que tal vez por primera vez vienes y te preguntas qué es JDK. Aquí dice el JDK es el kit de desarrollo de Java, incluido todo lo que necesitas para compilar y ejecutar el programa en Java. Requisito: debe tener una versión recomendada Java 17 o superior. Si tienes Java 16, Java 8, desinstálalo. Esta es la versión que tienes que tener instalado. Si es 22, pues mejor. ¿Ya? ¿Y cómo puedes saber si Java se instaló correctamente? Si no tienes instalado, ingresa a este link, instala siguiente y automáticamente sabe instalar. ¿Y cómo sé que se instala? Muy fácil. Aprietas Button R, escribes cmd y aquí ya está en este web. Aquí ingresas Java versión y debe de salir si está instalada correctamente. Debe de salir que en mi caso es Java 21. Esa es la versión actual que yo tengo. Si tú tienes 21, mejor. Si tienes 17, es lo mismo. ¿Ya? ¿Qué más? El siguiente: debes tener instalado el ID para Java. ¿Qué es un ID? Es un entorno de desarrollo integrado. Es una aplicación donde nosotros vamos a poder organizar y ejecutar el código. Recomendación: puedes utilizar Java Community, que es gratuito, o si no puedes descargarte el Java Ultimatic. Eso te va a dar un mes para que lo puedas usar, pero después te va a pedir una licencia. Si tienes una licencia, mucho mejor es Ultimate. Community tiene limitaciones donde no puedes hacer todo el desarrollo web. Si no tienes, aquí tienes para instalar la página web oficial. ¿Ya? Y ahora vamos a desarrollar que es Spring Boot. ¿Qué es un Spring Boot? Es un framework de Java que se compila la creación de aplicaciones web, APIs y REST. ¿Cómo iniciar un proyecto? Un proyecto. Vamos a iniciar un Spring Boot Initializer. Bueno, es lo que vamos a usar ahora.
si obvio no tienes la licencia. La proyecto vamos a desarrollar en Maven, el lenguaje de Java. La versión vamos a usar la más reciente estable, ¿ya? Y las dependencias serán Spring Web, Spring JPA, MySQL Drive, y esto es opcional. Ahora, el siguiente lo que debes tener instalado es MySQL. ¿Qué es un MySQL? Tal vez por algo estás viendo primera vez, te explico. Es un sistema de gestión de base de datos relacional donde puedes guardar toda la información. En nuestro caso, vamos a guardar lo que es el paciente, doctor, citas, especialista histórico. Puedes hacer un montón de gestores en base de datos. Aquí tienes la página oficial para descargar MySQL. Recomendable es descargar MySQL Community. Y por último, creo que es la instalación de Laragon. Vamos a usar Laragon. Si tienes XAMPP o alguna otra, también puedes usarlo. Pero en mi caso vamos a trabajar con Laragon. ¿Ya? El siguiente, por último, que debes tener instalado es el Postman, donde nosotros vamos a ejecutar, vamos a hacer peticiones, es en Postman. Cuando instalas, simplemente haces un siguiente e instalar. Ahora pasemos a qué es un CRUD. Si por ahora no sabes qué es un CRUD, aquí tienes. CRUD prácticamente está escrito en inglés, que es Create, Delete, Read, Update. ¿Qué significa? El CRUD término es un acrónimo que representa las 4 operaciones básicas que se realizan sobre la información en cualquier sistema de base de datos o aplicación web. Aquí está. El significado de C sería create, que sería crear, de R, read, leer o consultar, el U sería update, actualizar, y D sería delete, eliminar. ¿Qué hace? Si yo quiero crear, es de la función. Cuando yo hablo de CRUD, la C prácticamente es crear. Eso te permite agregar nuevos registros a la base de datos. Ejemplo, puede ser registrar un nuevo paciente. El R, que es leer o consultar, permite obtener información existente de base de datos. Ejemplo, lista de todos los doctores registrados. Eso es cuánto ocurre cuando tú tienes ya almacenado en tu base de datos, que ya existe. Si no existe, te va a retornar vacío porque no existe, no hay datos en base de datos. El update, que es actualizar, te permite modificar algunos datos existentes en la base de datos. Ejemplo, cambiar el teléfono del paciente. ¿Puedo hacer? Sí, puedo hacer. ¿Alguna otra tal vez quieras modificar? Lo puedes hacerlo directamente en la base de datos. Ahora el DES, que sería el delay, eso te permite registrar, te permite borrar registros de la base de datos. Ejemplo es eliminar cita médica y que ya no se va a realizarse. Si algo te confundiste, simplemente haz un delete, pero tienes que saber los comandos de cómo hacer que un archivo o que algún dato se elimine, porque si tú digamos pones un delete, puedes eliminar un montón de registros de base de datos, y eso no es bueno. Si tienes que eliminar uno que ya no vas a usar, que ya no existe ya. Dicho eso, vamos a empezar a programar. Aquí tengo ya los códigos listos, simplemente yo te voy a explicarle paso por paso y vamos a construir este CRUD de cero, porque yo ya lo he desarrollado, ya lo he hecho, pero vamos a hacerlo de cero, ¿ya? Vamos a abrir nuestro Dealing ID. Aquí yo lo tengo desarrollado, pero vamos a crear un nuevo proyecto. Entras en File, New, Project, y aquí tienes que seleccionar Spring Boot. Yo estoy usando
lo que es el Ultimati. Y aquí ya me aparece, si tú no tienes el ID Ultimati, si tienes una versión Community, esto no te va a aparecer. ¿Por qué? Porque necesitas una licencia. Y para pagar una licencia mínima tienes que pagar unos 1000 soles, o tal vez más, porque eso tiene un costo. Y yo no te recomiendo que uses, que compres tu Ultimate y que gastes tanto dinero solo para hacer unos cuantos ejercicios para que tú practiques. Hay dos formas de realizar este proyecto. Una es que, por ejemplo, si tienes Ultimate, chévere, ¿no? Mucho mejor. Pero si no tienes, simplemente vas al Google y pones Spring Initializer. Aquí está. Spring Initializer. Aquí nosotros vamos a desarrollar. Esta también te puede. Es lo mismo básicamente. Aquí vamos a seleccionar Java. Yo voy a hacer con Spring Boot Initializer para que veas cómo funciona realmente. Y aquí donde dice grupo pones la que tú deseas. Por ejemplo, en mi caso voy a poner el CRUD. Voy a poner clínica. Aquí puedes poner, digamos, clínica. O si no, sí, clínica. Puedes poner un nombre del proyecto. En mi caso va a ser clínica. Y aquí el sprint vamos a seleccionar el. En mi caso va a ser 3.6. 3.5.6. Versión en mi caso es 17. Si tú tienes versión 17 de Java, tienes que seleccionar la 17. En mi caso es versión 21. Ahora, aquí en la AT de dependencias, vamos a buscar primeramente el longbox. Luego vamos a hacer el JPA. Aquí está, JPA. Vamos a buscar MySQL Drive. Vamos a buscar Spring Web. Y por último el Spring. ¿Dónde está? El Spring. No me recuerdo. Vamos a la guía. Porque aquí ya nos tiene completo. Que es. Ya. Es Spring Boot. Es esta dependencia que necesitamos también aquí. Aquí está. Ya tenemos Longbox, JPA, MySQL, Spring Web. Y este es opcional, pero yo en mi caso lo voy a hacer. Y aquí simplemente hacemos generate. Y esto te va a descargar el proyecto clínica en .zip. Y tú tienes que extraerlo. Y eso ya debes saberlo. Cómo extraer todo. Y en mi caso voy a guardar en disco D. Voy a guardar aquí, digamos, acá un nuevo proyecto, una nueva carpeta que se va a llamar clínica. Extraemos y te darás cuenta que aquí ya tienes una carpeta llamada clínica. Dentro de la clínica tenemos otra clínica, que es lo que nosotros hemos descargado. Y eso, ¿cómo pues puedo abrir? Hay dos opciones. Uno, que uses ¿cómo se llama? Hay dos formas de abrir el proyecto. Uno es cuando tú tienes Visual Code Studio. Si tienes el programa de Visual Code Studio, puedes abrir en Visual Code Studio. Pero en mi caso yo voy a abrir en Intel ID. En esta. ¿Por qué yo utilizo Intel ID? Porque es más, digamos, más fácil. Para mí se me hace un poco más fácil de usarlo. Y tiene ya pues casi ya completos. Hacemos New Open. Y vamos a buscar nuestro. Aquí está, clínica.
seleccionamos el folder, dices video, y aquí se te va a cargar todo. Y aquí está nuestro proyecto clínica. Esperemos un momento que descargue. Listo, ya está completamente descargado las dependencias. Lo primero que tú tienes que revisar cuando instales o cuando creas un proyecto, lo primero que tienes que fijarte es aquí, donde dice pom.xml. Si esto te parece otro color, eso quiere decir que la dependencia está mal, que eso no es lo correcto. Ahora aquí por ejemplo me manda un error. ¿Por qué me manda un error? Porque la versión tal vez es muy antigua, o la versión que no, tal vez que no existe, digamos. Aquí me manda. ¿Cómo podemos solucionar esto? Mira, aquí ya se me ha arreglado. Tal vez faltaba descarga, porque aquí esto tiene que descargar todo. Ya, aquí yo te voy a explicarte. Bueno, aunque ya tú ya tienes que saber también eso. Y también tienes que saber cómo funciona este código. Primeramente, aquí dice parent. Esta nos explica la versión, por ejemplo, aquí el nombre que vamos a ver es Spring Boot Star. Esta es la versión de este framework que tenemos. Este es el nombre. ¿Te recuerdas cuando hicimos aquí, donde está? Aquí. Ponemos un grupo y un artiface, ¿verdad? Esta misma es el nombre que está aquí. CRUD Clínica. Nombre clínica. ¿Ya? Y aquí tenemos la dependencia de Spring Boot, que es una dependencia de JPA. Ahora, ya, tal vez te preguntas por primera vez, ¿qué es dependencia? ¿Qué son las dependencias? En pom.xml es un bloque de configuración que le dice a Maven, ¿ya? Básicamente es una librería externa para repositorio central o para poder agregarla a mi proyecto. Ya, aquí tenemos por ejemplo que tenemos una dependencia para MySQL. Este es para conectar a MySQL correctamente. Aquí está el Longbox, que hemos el plugin, también el path de Longbox. ¿Qué más tenemos? Pues por el momento tenemos que eso está correctamente. Eso automáticamente, cuando tú creas un proyecto, automáticamente se descarga. Si por AV quieres agregar alguna dependencia, simplemente agrega dentro de ello, ¿ya? Y lo único que eso sería todo por aquí. Y ahora vamos a crear un nuevo proyecto aquí en src, Main y Java. Nuestro nombre se llama aquí clínica. Bueno, aquí se me ha confuso el nombre clínica. Tal vez pude haber cambiado de nombre. Bueno, pues aquí vamos a ir a nuestro guía, que es yo lo voy a compartir en la descripción del video de este docs, donde ustedes también pueden practicarlo. Aquí ya tenemos listo, ya desarrollado. Lo que vamos a necesitar crear primeramente nuevo package, new package. Que vamos a primeramente necesitamos controller. Luego vamos a necesitar nuestro paquete de model. Luego vamos a necesitar nuestro package service. Y por último vamos a necesitar un package repository. Ojo, aquí hay algo que muchos estudiantes por AV se confunden. ¿Sabes en qué?
En la primera parte, cuando tú creas un nuevo paquete, pone con letra mayúscula, y eso no es correcto en un proyecto. Si aquí tiene que haber minúsculas, siempre todos los paquetes que tú creas en un proyecto tienen que estar minúscula. Todo eso tiene que estar en minúscula, no debe haber mayúscula. Cuando tú creas una clase ya es con mayúscula, ¿verdad? Ahora nos falta configurar algo más aquí. Vamos a ir a los resources, vamos a ir a application properties. Aquí necesitamos definir una conexión para la base de datos. Eso lo vamos a encontrar aquí última parte. Vamos a copiar y luego vamos a pegarlo aquí. Esta nuestra base de datos se va a llamar, en mi caso era, anteriormente se llamaba citas, no, que se llamaba clínicas. Ahora vamos a nombrarlos citas. Citas-db. Siempre pongo db al último para poder identificar que es una base de datos. Eso lo creamos y vamos a buscar. A ver si tengo aquí Laragon. Si tú ya tienes instalado Laragon, puedes ejecutar en Laragon. Y si no tienes instalado Laragon, necesario tienes que instalar Laragon. Si tienes otro programa como XAMPP, puedes usarlo normal. Vamos a iniciarlo. En Laragon siempre sucede esta parte. Bueno, aquí ya tengo Apache ejecutando MySQL también. Vamos a ir a base de datos. El usuario por defecto es root. Vamos a iniciar. Y aquí son mis... Bueno, aunque aquí ya había tenido una base de datos que se llama citas.db. Entonces esto me va a mandar error. En mi caso entonces vamos a crearle... A ver, ¿qué podemos poner? Ya vamos a ponerlo CRUD 1. CRUD, solo CRUD. -db. CRUD-db. Vamos a correrlo en puerto 336. ¿Esto de dónde sé? Aquí está el puerto 3306. Eso es el puerto que yo estoy usando, ¿ya? Ponemos CRUD-db y vamos a ir a nuestra base de datos. Lo ejecutas en SQL o puedes crearlo de otra forma. Aquí vas a poner create database. Aquí ponemos nuestro... Este es el nombre que se va a crear, ¿ya? Le ponemos en continuar y aquí nos dice que se ha creado correctamente. ¿Y dónde está? Aquí está. Y si tú te identificas, si tú ves que esta base de datos está vacío, no tiene nada, no tiene ni tabla, está completamente vacío, pero vamos a crearlo directamente de aquí. Y ahora, ¿cómo puedo conectar la base de datos directamente en IntelliJ? Vas a esta parte donde dice databases, pones en más data source, aquí buscas, aquí están infinidad de bases de datos, son Amazon, Apache, son muchas bases de datos que tú puedes usar. Si quieres ver, aquí hay más para ver bases de datos. En mi caso es MySQL. Y aquí tienes que poner la base de datos que ya está creada. Y si no está creada, te va a mandar error. Aquí por defecto es root. El puerto es 3306. Si es otro puerto, te cambias también. ¿Ya? Vamos a hacer test connection. No está cargando. A veces se demora porque depende de tu máquina, cómo es, qué tan rápida es.
Aquí está demorando la conexión, eso debería ser rápido. Vamos a esperar a que se conecte a la base de datos. Y antes aprovechar que tú hasta el momento debes tener un conocimiento básico de base de datos, las tablas, las foráneas. Debes tener un conocimiento básico. Ya, la base de datos ya está correctamente conectada. Aquí está. ¿Qué fue? No se ha conectado. A ver, nuevamente. Aquí es CrudDB, defecto root y ponemos test connection. Aquí está correctamente conectado y simplemente ponemos OK y aquí tiene que cargarte que es la base de datos. Esto muchas veces demora por tu máquina, a veces puede ser por el internet también, pero ya lo vamos a ver poco a poco. Realmente no nos interesa eso. Bueno, aquí ya aquí está. Aquí está mi base de datos que es CRUD. Veamos que está vacío, ¿verdad? Está vacío. Ya, lo primero que tenemos que hacer nosotros, ya esto también ya está correctamente, y lo primero que nosotros vamos a hacer es crear una clase en controllable. Primero vamos a hacer en modelo, ¿ya? Vas a model anti-click new java class. Aquí vas a poner, como mencioné, es una clase y las clases siempre se inician con letra mayúscula. Vamos a poner cita médica. Cita médica. Esa es la clase que nosotros vamos a poner. En nuestro proyecto vamos a revisar con qué nombre le pusimos. Y aquí está. Simplemente puesto citas Java. Entonces en ese caso sería también, simplemente sería citas. Nada más. Enter, automáticamente te crea esto. Y aquí vamos a hacer vamos a copiar lo que está aquí y luego ya te voy a explicarte cómo funciona y para qué sirve este paquete. Te darás cuenta que aquí te mandan errores. ¿Por qué te manda error? Porque aquí debería ser de esta forma. Y por algo te va a mandar error aquí. ¿Y por qué te manda error? Porque esa no es la ruta en que tú estás trabajando. Y aquí dice cita model. Cambias esto. En mi caso es clínica. Aquí me sigue saliendo error. Bueno. Se continuar. Ya. Lo que nos faltaba era el paquete modelo. ¿Ya? ¿Esto para qué sirve? ¿Para qué me sirve? No te preocupes que yo te voy a explicar desde ese paso, ¿ya? Lo primero de esto es cuando nosotros queremos, por ejemplo, cuando tú estás en una base de datos, ¿qué es lo primero que hacemos para crear tablas? Creamos puro código, ¿verdad? Decimos create table y bueno, aquí simplemente vamos a directo, ya no vamos a hacer de esta forma ya. Aquí lo que tú ves son las importaciones. Tienes que importar. Si yo borro esto, me va a mandar error en alguna parte. Tiene que ser persistent, Jakarta persistent, ¿ya? Aquí lo que hace es definir una clase entity. @entity, esto es para JPA, que esta clase es una entidad
persistente. Esto significa que se puede convertir en una tabla de base de datos llamado cita. Esta parte, el ID sería la clave primaria de la tabla. Esta es la clave. Si yo borro esto, la clave primaria no va a existir. Esto es importante, arroba id. Ahora generar, bueno, esta parte de código que tú ves, la base de datos genera automáticamente un valor auto increment. Eso como lo vemos, por ejemplo, si yo no quiero usar códigos, aquí voy a crear tablas. Por ejemplo, crear tabla cita. Y cuando tú creas una tabla cita, aquí te va a pedir el auto incremento. ¿Ya? Y si yo no quiero hacer con eso, simplemente lo hacemos con código, que sería esta parte de código. Ahora, estos que son los private. Private es el nombre, apellido. Estas son las columnas. Cada tabla tiene su fila y su columna. Esta parte sería la columna nombre del paciente, apellido del paciente, fecha y motivo. Cuando un cliente quiere solicitar una cita, tienen que adjuntar su nombre, su apellido, su fecha y motivo, que es la que quiere. Y tú puedes agregarle aquí private DNI, código o alguna otra columna. Puedes agregar, sí, puedes agregar. Estos son los setter y getter. Actualmente ya que son, actualmente se utilizan muy comunes. Estos son necesitamos para que el Spring JPA pueda acceder y modificar los datos, que también para que tu API pueda evitar, enviar y recibir en Metadata correctamente. Y aquí se define, se define, ¿ya? Este sería en caso de modelo. Ahora vamos a hacer en controller. Simplemente para poder avanzar, para que el video no sea muy largo, vamos a copiar. No me he confundido. Era esta. Cita controller. Anti-click, neo, Java class, ponemos cita controller. ¿Ya? Cita controller. Vamos a ir a y simplemente si este nombre, el tuyo debe ser otro nombre, y si no es, simplemente copias de aquí del import hasta el último, hasta aquí, copias esta clase, tienes que eliminarla. Aquí te manda error, esto lo eliminas. Esta parte, la importación, lo vas a eliminarla. ¿Cómo solucionar esto? ¿Por qué te manda error? Porque no tenemos una clase que es cita service. Aún no lo tenemos. Lo dejamos ahí por defecto. De la misma forma. A ver. Este es un array. Si tú te das cuenta, por estas, este es un array. Y eso no tenemos importación. Lo importamos. Y el error tiene que desaparecer. Aquí sí nos manda error. Probablemente sean por algunos códigos. Ya, primeramente vamos a insertar todos los códigos para que el error desaparezca. Ya, vamos a ir a repository y también lo ponemos en new. Esta no es una clase, esta es un interface. ¿Qué es un interface? Ya más adelante yo te voy a explicarte. Ponemos
cita repository, cita repository. Y lo copiamos de aquí. Cita repository simplemente son este código. Es ya. Lo eliminamos porque no es el paquete. Entonces nosotros estamos trabajando y le importamos. El error tiene que desaparecer. Luego vamos a ir a cita. Esto como se llamaba. Aquí está, cita service. Cita service. Creamos y copiamos esta parte de aquí. Listo. Y aquí tenemos un error porque este no es el paquete que nosotros estamos usando. Y le importamos la clase y aquí también le importamos las clases y el error tiene que desaparecer. Todo el error tiene que desaparecer. Y si no desaparece, algo te has confundido o algún error te sale. Y aquí automáticamente cuando nosotros vamos a controlador, aquí el error desaparece, ¿verdad? Esto, a ver qué nos manda aquí. Esto no nos interesa eso. Lo que nos interesa es que el código esté correctamente. ¿Ya? Ya. La que nos mandó a ver fue en cita control. Cuando tú haces anticlic en, por ejemplo, en cita service, ahí te va a aparecer una partida donde puedes importar. Y aquí el error tiene que desaparecer. ¿Ya? Bueno, eso sirve por el momento. Primero te voy a explicarle de cita controller. No sé si en algún momento tú has trabajado en Visual Code, donde con proyectos de Laravel. En el proyecto de Laravel tenemos un montón de paquetes, ¿verdad? Y en uno de los paquetes recordarás que teníamos root, www, las rutas, www, que era root, no recuerdo, donde tú podrías definir la ruta. Pues escribes un nombre y esa ruta. Y aquí es directo con arroba. Esta parte es esta parte que estoy señalando. Aquí es donde nosotros ponemos las rutas. Y en mi caso la ruta es cita. Si tú pones cita, funciona normal, porque esas son las rutas que tienes que definirlo. Es una clase controlador de REST y sus métodos devuelven directamente datos en formato JSON o XML. Normalmente son en JSON. Ya. Ahora nos dirigimos a esta parte, Private Service, hasta aquí. Y esta parte, este código, ¿qué es lo que hace? Este es el controlador que depende de la clase del cita service, que por eso nos mandaba rojo, porque no teníamos una clase definida, ¿verdad? Esto se usa para inyectar las dependencias por construir el Spring para que pueda devolver automáticamente. Ahora nos concentramos aquí. GetMapping. ¿Qué hace este código? Este es un método get. Si te das cuenta, aquí dice GetMapping. Esto te devuelve todas las citas que tú has registrado. Si tienes 5 registros de citas, 5 citas almacenadas en tu base de datos, si tú pones una consulta, te va a devolver todo. Ahora, aquí este código que hace, este es un guita, te das cuenta, hay es para que ponga eso, para que cuando ponga en Postman el ID, busca la cita por ID. Si tú pones cita 2, te va a retornar solo una, que es el ID 2.
Y si no existe, dice que esa cita no existe, no almacenada, no está almacenada, te va a mandar esta cita no encontrada. Y esta post que hace es para agregar una cita. En este caso sería que este código sería recibe una cita en cuerpo de petición en formato JSON. Y este formato de código, este código hace que para poder actualizar el código o reemplazarlo. Si tú te confundiste en un nombre y algún o algo o al consulta de médico, lo haces en modo de JSON y esto lo recibe y lo actualiza. ¿Ya? Y este código lo que hace esta parte es que permite modificar un solo campo de la cita sin reemplazar todo. Si tú simplemente quieres, digamos, modificar el motivo, este código lo ejecuta. Se ejecuta este código, simplemente una parte y no se va a reemplazar nada en los demás. Y esto delete es para eliminar la cita. Ya, pasado el sitio de control le vamos a ir a repository. Vamos a ir a repository. Repository no es una clase común como nosotros lo hemos designado aquí, sino es un interfaz. Una interfaz y no es una clase. Esta depende de qué, de mucho depende de JPA. Digo JPA repository. Aquí tú puedes definir, por ejemplo, puedes extender. ¿Qué es esta partida de extend? ¿A qué se debe este extend? Es como decir una herencia, ¿ya? Es como una herencia. Cuando en una familia, cuando alguien se hereda, le das algo, digamos un padre, en una familia, un padre le da algo a su hijo, ¿verdad? Dice, esta es tu herencia. Esta parte se refiere al ex, es como una herencia. Aquí puedes definir muchas herencias, por ejemplo, esa cita, pues puedes buscar por ID, eliminar por ID, registros, pero en mi caso yo lo voy a dejarle así como está, vacío. Ahora por último, vamos a ir a service. ¿Qué hace service? Aquí parte, service. Service indica que esta clase es un componente del servicio en Spring. Esta arroba service, eso significa que indica es una clase componente del servicio en Spring. Y el Spring detecta automáticamente la inversión del control que tiene el Spring. Esta parte de código lo que hace es se recibe una instancia de cita repository mediante la inyección de las dependencias. Puede ser crear una clase y la pasa automáticamente. Y esta parte de código lo que hace es llamar al repositorio para obtener todas las citas en la base de datos. Esto es lo que hace, es llama al repositorio. ¿Quién es nuestro repositorio? Aquí está nuestro repositorio. Esa es su función de este código. Y esta public optional, esta devuelve un opcional de cita, porque puede decir una cita que ya existe, digamos, si un dato que ya existe en la base de datos, si tú quieres registrar lo mismo en la base de datos, se ejecuta este código donde dice que ya existe. Y si no existe, se guarda correctamente. Y esta parte de ese código es donde el SAU, que es guardar, en JPA sirve tanto para crear una nueva cita sin ID o es nulo, o también actualizar una cita que ya existe el ID, que ya existe en la base de datos. Y este código simplemente hace es eliminar con el ID. Si no existe, el Spring lanza un exception. ¿Ya? Dicho esto,
Ahora vamos a ejecutar este código. Nos tienen que mandar correctamente. Si falla en algún momento, eso quiere decir que está mal. En algún código hay un error. Vamos a ir directamente aquí, dice clínica aplicación, a esta parte. Entonces donde vamos a ejecutar es el método main. Esto tú ya debes saber qué significa este código, este método main, donde tú puedes ejecutar. Lo hacemos aquí en run y vamos a esperar a que ejecute. Mientras vamos abriendo nuestro Postman. A ver, tenemos Postman, aquí está. A ver, está cargando nuestro Postman. A ver, aquí está demorando mucho. A veces mucho depende de tu PC que tienes, que tan rápido es. En mi caso, bueno, el PC que yo tengo es siempre a veces excelente, que se puede decir. Le vamos a permitir. A ver, sigue está demorando. Aquí ya no está corriendo. Spring tiene que ser así. Cuando tú trabajas con Spring siempre tiene que salirte de esta forma. Aquí está creando las tablas, la data, aquí dice, ¿qué nos dice esta? Aquí nos menciona que se conecta correctamente, la versión de database, creando las tablas y conecto. Ahora, si yo quiero saber cómo se conectó correctamente la base de datos, vas a este donde dice databases y aquí es un refresh. Y aquí ya tienen que haber tablas, por ejemplo aquí mira, tablas, citas. Si tú te fijas en las citas, aquí está todos los códigos que hemos, bueno, las columnas que hemos hecho. Eso está aquí en la cita. Aquí está nombre, paciente, fecha, apellido. Está en esto donde está. Aquí está. Ahora, si tú te fijas, dejamos directamente en la base de datos, vas a localhost, lo actualizas en la casita que está aquí, vas cuál es nuestro base de datos CRUD, y aquí ya tenemos ya. ¿Dónde está? Aquí está. Estructura. Aquí está. No lo tenemos aún porque está vacío, completamente vacío nuestro base de datos. Aquí está ID paciente, motivo, nombre del paciente, está vacío. Le llevamos de la estructura y aquí está nuestra columna. Esa es la que les mencionaba, que es esta parte es columna y esta es la fila. Está vacío. Ahora quiero saber aquí qué es lo que vamos a ingresar aquí. Aquí vamos a poner nuestro localhost puerto 8080 método get. Ponemos, digamos, citas. Creo que es este puerto, ¿verdad? No me estoy confundiendo, creo que sí. Lo hacemos un set y aquí nos tienen que devolver vacío porque no tenemos nada en registro. Está demorando. A ver. Ya vemos cuando tú mandas en método get, eso es como te mencionaba, eso es para poder listar las citas. Aquí te manda hasta corchetas, quiere decir que tu base de datos está vacío, no existe en tu base de datos. Ya, vamos a utilizar el método post, vamos a agregar y para ello nos dirigimos a nuestro documento y te copias esto.
Ya te puse listo para que no estés tal vez para que no te pueda hacer de dificultad. Ya, vamos a agregarle en citas. Mira, hay algo que quiero que te quede bien claro. Aquí dice citas. Si yo borro la S, digamos citas, digamos, lo borro la S y yo lo ejecuto, aquí te va a mandar un error. ¿Por qué? ¿Qué dice aquí? La cita no existe, dice aquí. No static resolve city. Sí. Quiere decir que este cuadro no existe esa ruta. Y si tú te fijas aquí en el repositorio, digo en controlador, citas. Buen día, ¿ya estoy here? No, No sé. no. Ya me llevas rápido, las 7 y punto. Acabas, ¿no? Disculpará, ahí tuve un inconveniente hace un momento. A veces cuando trabajo en una casa siempre hay alguien que, bueno, siempre en algún momento alguien familiar entra a tu cuarto, ¿verdad? Bueno, eso siempre pasa, eso no es novedad, en algún momento siempre pasa. Lo que te estuve mencionando es que te fijes aquí, ¿qué dice aquí la ruta? Citas, ¿verdad? Si yo cambio, si yo borro estas citas, bueno, aunque te que ejecutarle de nuevo, ¿verdad? Este tiene que estar correctamente escrito aquí, citas. Si yo ejecuto con citas, y así casi que está correcto. Y ahora vamos a agregar el método post, vamos a agregar una cita. Te vas a método post, te vas a body, run y aquí te fijas. Hay TXT, JavaScript, JSON, HTML. Vamos a usar método JSON. Ya, aquí por ejemplo cambio el nombre, voy a poner mi nombre, Heiner. Heiner, pongo mi apellido, que es Apasa. Fecha de hoy día, ¿en qué fecha estamos hoy día? Hoy es 25/09/03, la fecha de hoy. ¿Y cuál es el motivo que yo quiero? Chequeo general, voy a poner, ¿ya? Chequeo general. Este quiero mandar en citas, chequeo general, ya. Este es el comando, el código que diga. Y lo ponemos en set y aquí nos manda un error. ¿Cuál es el error? A ver, fíjate, ¿cuál sería el error? ChatGPT. Ya, mira. Ya fijé, me ubiqué cuál es el error aquí. Aquí si tú te fijas aquí donde dice JSON error colon, aquí hay un error. A ver, no sé si te has dado cuenta. Este es el error. ¿Qué es lo que nos está mandando aquí? Que esto es letra, no es cero. Esto fue el error. Continuamos. Y tienen que mostrarte este mensajito. ID 1, chequeo general pasa. Si yo voy directamente a la base de datos localhost, lo actualizo, un refresh, te vas a las citas y aquí te va a mandar ID 1, general pasa, chequeo médico general, mi nombre de paciente general. Aunque esto está muy desordenado, ¿verdad? Y lo vamos a ordenarle. Primeramente va a ir nombre, luego va a ir nuestro apellido, fecha y motivo. Sería lo correcto. Y si tú te fijas aquí también en la base de datos citas que le das un refresh, vas a la tabla y aquí de la misma forma tienen que mandarle el ID 1. Motivo, aquí está, aunque está un poco desordenado aquí lo puedes ordenarlo como quieras, esto no te va a alterar en nada, pero lo mejor sería así. Ahora yo quiero agregar, digamos, el ID 2. Vamos a agregarle un nombre, por ejemplo, vamos a agregar un nombre, vamos a agregar un nombre Luz, ¿ya? Luz, vamos a agregar Luz de mi vida. Vamos a agregarle Luz, a ver, un apellido
cualquiera, sería un guamán. Guamán, le vamos a poner chura, ya, guamanchura se va a llamar, nuestro paciente Luz se va a llamar guamanchura. Ya vamos a cambiarle, digamos, dolor de muela ya. Nuestro paciente está dolor de muela, está mal de muela, dolor de muela. Viene dolor de dientes. Le damos un set y aquí se agregó el ID. A esto automáticamente es el auto incremento donde te mencioné que esto se va a generarse de 1 a más. Si yo hago la petición de método get en citas, este me va a devolver los dos. Tengo dos pacientes agregados en mi base de datos, ¿ya? Dos. Si yo quiero especificar, digamos, solo quiero que me traiga el ID 2. Aquí está el ID 2, solamente Luz Guamanchura. Ahora, si yo quiero modificar, entramos en método push y me he confundido, ¿no? No era Luz, era otro. Aquí se llamaba Luz Marina ya. Luz Marina. Le damos un set y aquí y cuando tú vas a tu tabla se llamaba Luz, pero como lo hemos modificado se llama Luz Marina, Guamanchura, dolor de muela. Eso es lo que nuestro CRUD, lo que de la misma forma aquí tienen que devolver la misma. Aquí está nuestra base de datos. ¿Qué más podemos hacer? Ya, yo quiero eliminar al delete a Luz Marina. Yo quiero eliminar, ya fue. Le damos y aquí simplemente nos dice 204. ¿Cómo sé que se eliminó correctamente? Por aquí no me manda mensaje, simplemente te fijas aquí, lo actualizas y aquí te das cuenta que ya no existe, simplemente está el paciente Heiner. ¿Ya? Bueno, mis apreciados amigos, ese fue nuestro pequeño CRUD que hemos desarrollado, lo que es clínica con las citas. Aquí tú puedes agregar un montón de, digamos, en una cita, por ejemplo, en una clínica, lo primero que el paciente lo que hace es registrarse y pues tener una cita con el doctor. Aquí no tenemos el controlador doctor. Tú puedes agregar doctor donde, digamos, donde el cliente diga, ¿no?, que estoy mal y digamos, está mal de dolor de muela. Y pues que cuando tú haces la petición en esta parte, quiero que me demuestre, por ejemplo, el paciente, quién es el paciente, de qué está mal y con qué doctor se va a tratar. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Y otro, lo que tú puedes agregar es, por ejemplo, historial. Si un paciente, digamos, ¿cuántas veces va un paciente? Un montón de veces, ¿verdad? Y esa historia debe estar registrada en la base de datos donde el administrador puede ver cuántas